Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy tu nombre o el nombre de tu canal y estoy súper contenta de que hayan decidido acompañarme hoy. ¿Listos para sumergirnos en un tema que seguro a más de uno le va a volar la cabeza? Porque hoy vamos a hablar de esas relaciones que a simple vista parecen perfectas, pero que guardan secretos que a veces no queremos ver. Hoy vamos a desgranar ese mito del amor secreto, ese que dice, no nos superes, preocúpate por ti. ¿Les suena familiar? Pues si la respuesta es sí, este vídeo es para ustedes. Vamos a analizarlo desde todos los ángulos posibles, sin filtros ni censura, porque aquí, ya lo saben, hablamos las cosas como son. Antes de que nos adentremos en esta telaraña de sentimientos encontrados, quiero recordarles lo de siempre, si aún no se han suscrito, ¿a qué esperan? Denle clic al botoncito rojo que está por aquí abajo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, dejen sus comentarios, que me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Hecho? Genial. Ahora sí vamos a lo que nos truje, que hoy tenemos tela para cortar. Y es que, a ver, ¿quién no ha escuchado alguna vez esa frase, no? No nos superes, preocúpate por ti. A veces sale de la boca de un ex despechado, otras de una amiga en la friendzone, y hasta de alguien que aparentemente no tiene nada que ver contigo. Pero lo cierto es que detrás de esa frase que suena a consejo motivacional, se esconde todo un mundo de inseguridades, celos y hasta un toque de manipulación. Vamos a ser honestos, ¿qué hay detrás de esa insistencia en que no nos superes? Pues en la mayoría de los casos, hay una necesidad profunda de sentirse todavía relevante en la vida de esa persona, de seguir teniendo algún tipo de poder, aunque sea emocional. Es como decir, aunque ya no estemos juntos, quiero que sepas que todavía me importas, y sobre todo, quiero que veas que a mí no me afecta tanto como a ti. Pero, por favor. La ironía es palpable. ¿Por qué si de verdad no te importara, por qué tendrías la necesidad de decirlo? Es como el que dice que no le importa el chisme, pero es el primero en difundirlo, ¿verdad? Vamos a empezar por diseccionar esa frase, porque es más compleja de lo que parece. Primero, tenemos el no nos superes. ¿Qué significa eso realmente? Pues para la persona que lo dice significa que en el fondo, le aterra la idea de que tú sigas adelante, de que encuentres la felicidad, de que rehagas tu vida. Es como si el hecho de que tú estés bien, fuera una amenaza a su propia estabilidad emocional. Piensen en ello. ¿No es curioso que alguien que te dejó atrás, o que te rechazó, esté tan preocupado por tu proceso de sanación? Es como si te hubieran puesto una especie de correa invisible, diciéndote, puedes seguir, pero no demasiado rápido, no demasiado lejos, porque todavía quiero tener algún control sobre ti. Y aquí es donde empieza a sonar la alarma de manipulación, porque esa necesidad de seguir estando en tu radar no es precisamente sana. Es como una especie de amor tóxico disfrazado de preocupación, un te quiero, pero no quiero que me olvides. Y eso, mis queridos amigos, no es amor, es puro ego. Luego, tenemos la segunda parte, preocúpate por ti. ¡Ay, qué hipocresía! Porque esta parte es la que más camuflaje tiene. Suena a consejo de amigo, a palabras de aliento, pero en el fondo, es un intento de desviar la atención del verdadero problema, su propia inseguridad. Porque si realmente te importara, ¿no sería mejor decir algo como, espero que estés bien, o te deseo lo mejor? ¿Por qué esa insistencia en que te centres en ti, como si fuera una especie de indirecta mal disimulada de que no estás bien sin esa persona? Es una forma de decir, estoy tan bien sin ti que ni siquiera necesito pensar en ti, pero tú, pues sí tienes que pensar en ti, porque seguramente lo estás pasando muy mal. Y ahí es donde se evidencia la falta de empatía, el egoísmo y la necesidad de reafirmar su propia valía a costa de la tuya. Es como si te dijeran, mírenme, soy el ejemplo de la persona que siguió adelante y superó la situación, mientras que tú, bueno, tú todavía estás en el proceso. Como si la superación fuera una carrera o una competencia. Por favor. Y aquí es donde quiero que hablemos de algo que a menudo se pasa por alto, la validación externa. Porque seamos sinceros, la persona que dice no me superes, preocúpate por ti en el fondo, lo que busca es la validación de que sigue siendo importante, de que sigue generando algún tipo de reacción. En la era de las redes sociales, esto se magnifica aún más. Porque ahora no basta con decirlo en persona, hay que publicarlo en Instagram. Hay que dejar esas indirectas subliminales en las historias,
esas frases ambiguas en los tweets, como si fuera una especie de juego perverso para ver quién sufre más. Y es que ¿no es patético tener que depender de la reacción de otra persona para sentirte bien contigo mismo? No es tiar. ¿Iste tener que buscar la validación en la comparación, en el mira lo mal que lo estás pasando mientras yo sigo tan feliz y radiante? Por favor, la vida es demasiado corta para estar perdiendo el tiempo con este tipo de dinámicas tóxicas. Hablemos ahora de los diferentes escenarios donde podemos escuchar esta frase y cómo interpretarlos. Primero, el clásico ex despechado. Este es el más común, el que seguramente todos hemos experimentado alguna vez. El ex que después de haberte dejado por otra persona, o de haberte engañado, o simplemente porque se cansó de la relación, se aparece de la nada con un no me superes, preocúpate por ti. Pero por favor. Si ya seguiste tu camino, ¿por qué volver a aparecer? ¿Acaso estás intentando comprobar si todavía tienes algún tipo de control? ¿O estás simplemente intentando hacer que te sientas culpable por haber seguido adelante? La respuesta, por lo general, es una combinación de ambas cosas. Es un intento de manipulación para seguir teniendo poder sobre tus emociones, para que sigas pensando en él, aunque ya no estén juntos. Y lo peor de todo es que a veces caemos en la trampa, nos dejamos llevar por la culpa, por la duda, y nos estancamos en un ciclo de negatividad. Luego está la amiga o amigo en la friend zone. Este es un caso más sutil, pero igualmente doloroso. Es esa persona que siempre estuvo ahí, que te apoyó, que te escuchó, pero que nunca tuvo el valor de confesar sus sentimientos. Y ahora, al verte con otra persona, o al saber que tú estás empezando a construir tu vida con alguien más, salta con el típico, no me superes, preocúpate por ti. ¡Ay, qué dolor! Porque en el fondo, lo que está diciendo es, yo siempre he estado ahí para ti, porque no me elegiste a mí. Es una mezcla de decepción, de envidia y de frustración, una forma de decir, yo hubiera sido mejor para ti, pero tú fuiste ciega y no me viste. Y aquí es donde se abre un debate interesante, ¿es justo que alguien que nunca expresó sus sentimientos tenga derecho a sentirse dolido porque no es correspondido? Personalmente creo que todos tenemos derecho a sentirnos como queramos, pero es importante asumir la responsabilidad de nuestras propias acciones y no culpar a otros por nuestras decisiones. Pero no nos limitemos a las relaciones románticas, porque esta frase también se escucha en otros contextos. Por ejemplo, en el ámbito laboral. Imaginen a un compañero que siempre ha estado a tu lado, pero que por alguna razón, no ha logrado ascender al mismo nivel que tú. Y de repente al ver tu éxito suelta un no me superes, preocúpate por ti. ¡Qué envidia tan descarada! Porque en este caso, lo que está diciendo es, yo también merezco estar ahí, y el hecho de que tú lo hayas conseguido me hace sentir mal conmigo mismo. Es una forma de menospreciar tu logro, de invalidar tu esfuerzo y de proyectar su propia frustración en ti. Y lo peor de todo es que en muchas ocasiones, este tipo de personas son las que más te critican a tus espaldas, las que te ponen zancadillas, y las que en el fondo, no quieren verte triunfar. Y luego están los casos más extraños, esos en los que la frase sale de la boca de alguien que en apariencia, no tiene nada que ver contigo. Un familiar lejano, un conocido casual, alguien con quien apenas tienes contacto. ¿Por qué alguien que no tiene ningún tipo de relación contigo te diría algo así? Pues por lo general, se trata de una proyección. Es una forma de decir, yo tengo mis propios problemas, mis propias inseguridades, y al verte avanzar me siento amenazado. Es como si al ver que tú estás progresando, esa persona se viera obligada a confrontar sus propias limitaciones, sus propios fracasos, y en lugar de asumir la responsabilidad de sus propias vidas, prefieren culparte a ti por su malestar. Es una forma de decir, si tú no vas bien, yo no me siento tan mal conmigo mismo. Y es un reflejo claro de una falta de amor propio y de una necesidad de compararse constantemente con los demás. Pero a ver, pongámonos serios por un momento, ¿qué podemos hacer cuando nos encontramos con esta situación? Lo primero y lo más importante es no caer en el juego. No te dejes manipular por las inseguridades de otros. No te sientas culpable por seguir adelante. No permitas que las palabras de otra persona te definan. Porque al final del día, tu felicidad es lo más importante y nadie tiene derecho a arrebatarte eso. Así que la próxima vez que escuches el no me superes, preocúpate por ti, en lugar de sentirte mal, analízalo. Intenta entender de dónde viene esa frase. ¿Es un simple comentario o hay una intención oculta? ¿Es una muestra de cariño o una manipulación disfrazada?
Y sobre todo pregúntate, ¿quiero darle poder a esta persona sobre mis emociones? Si la respuesta es no, perfecto. Porque tienes el control. Puedes elegir ignorar la frase, puedes elegir responder con indiferencia, puedes incluso elegir confrontar a la persona y dejarle claro que sus palabras no te afectan. Pero lo más importante es que tomes una decisión consciente de no dejar que la negatividad de otros te contamine. Y aquí va un consejo que puede cambiar tu vida: enfócate en ti. Deja de preocuparte por lo que los demás piensan, dicen o hacen. Concéntrate en tus metas, en tus sueños, en tus pasiones. Rodéate de personas que te aman, que te apoyan, que te animan a crecer. Y lo más importante, aprende a amarte a ti mismo. Porque cuando te amas a ti mismo, eres invencible y las palabras de otros no tienen ningún poder sobre ti. Y recuerda siempre que el amor verdadero no es egoísta. El amor verdadero te quiere ver feliz, te impulsa a crecer, te anima a volar. El amor verdadero no te pone límites, no te impone condiciones, no te manipula con frases ambiguas. Si alguien te dice no me superes, ese no es amor. Es una necesidad de control, una muestra de inseguridad y una falta de respeto por tus sentimientos. Así que no te conformes con menos de lo que mereces. No te conformes con migajas de cariño. No te conformes con relaciones tóxicas que te restan energía. Porque al final del día, tú eres el dueño de tu propia vida y tienes el derecho de elegir a quién le das tu tiempo y tu amor. Y ahora, antes de que nos vayamos a la conclusión, quiero que me dejen en los comentarios si alguna vez han escuchado esta frase y cómo la han manejado. Me encantaría conocer sus historias, sus experiencias, y saber cómo les ha afectado este tipo de situaciones. Porque al final del día todos estamos en el mismo barco, todos hemos experimentado el dolor de un corazón roto, la inseguridad de un rechazo, o la envidia de un éxito ajeno. Y compartir nuestras experiencias es la mejor manera de aprender, de sanar y de crecer. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya dado un poco de luz y que les haya ayudado a reflexionar sobre este tema tan complejo de las relaciones y las emociones. Recapitulando un poco, hoy hablamos de esa frase tan común: no me superes, preocúpate por ti, y vimos que, lejos de ser un consejo motivacional, en realidad esconde una serie de inseguridades, celos y hasta un toque de manipulación. Analizamos los diferentes escenarios donde podemos escuchar esta frase, desde el ex despechado hasta el amigo en la friend zone, y vimos que en todos los casos, la intención es la misma: mantener algún tipo de control sobre las emociones de la otra persona. Y por último hablamos de la importancia de no caer en el juego, de enfocarnos en nosotros mismos y de no permitir que la negatividad de otros nos contamine. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Significa muchísimo para mí que me regalen su tiempo y su atención. Espero que este contenido les haya sido útil y que les haya hecho reflexionar. Y por supuesto los invito a que me dejen sus comentarios, sus opiniones, sus historias. Me encanta leerlos y saber qué piensan sobre este tema. Recuerden que todos los comentarios son bienvenidos. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles lo de siempre: si les gustó este vídeo, denle like. Compartan este contenido con sus amigos, con sus familiares, con todas las personas que crean que les puede interesar este tema. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Los espero en la próxima aventura de chismes, reflexiones y mucho, mucho drama. Hasta la próxima, mis queridos amigos. Cuídense mucho y no dejen que nadie les quite su brillo. Un beso enorme.